Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones a todos y los que no nos hemos podido ver estos días todavía, que sea un año de bendición y un año que nosotros nos acerquemos más a Dios y que nuestra meta, nuestra mira sea solo en Él este año, amén, sin debilitarnos, sin flaquear, porque Él es nuestra fortaleza. Durante este fin de año pasado ya hemos empezado una serie de prédicas con los siguientes temas. Juan el Bautista, que es el que abrió, allanó el camino para que el Mesías venga, preparó el camino para que el Mesías venga. Y luego el anuncio a María, el anuncio a José, como el ángel anunció, y luego el nacimiento. Primeramente estaban las profecías que a través del tiempo Dios siempre ha hablado a su pueblo a través de la palabra, muchos años atrás, para que se cumpliese más adelante lo que ya se ha cumplido y lo que todavía está por cumplirse. La palabra de Dios no es más que verdad para todos, amén. Una verdad que se cumple. Así es que lo que está esperando se va a cumplir, lo que el Señor ha prometido, ahí tenemos, Jesús viene y Él va a cumplir. Todavía estamos esperando aquel día. Ahora me toca a mí, ahí como está, la visita de los Reyes Magos. En España y en muchos lugares, especialmente aquí, el día de mañana hacen la cabalgata de los reyes, pero esos reyes disfrazados todavía, que dice que traen regalos, y nosotros ya hemos recibido el mayor regalo, que es la salvación, amén. Y eso hay que cuidarlo, hay que cuidar esa salvación. Como ha leído nuestra hermana, este pasaje dice que vinieron del oriente unos reyes magos y viendo una estrella que les guiaba, y ellos hicieron un largo viaje para adorar a Dios, para saber, porque ellos, ¿y de dónde vienen? Del oriente. Y vamos a ir, tenemos que ir atrás, 600 años atrás, para poder entender, porque no cualquier extraño sabe cuando en tu casa ha nacido un niño, y en este caso Jesús era muy importante. No cualquiera de allá, un rey, sabe que ha nacido. Entonces, el por qué, la pregunta, ¿cómo sabían estos reyes? Vamos a decir todavía reyes, antes de aclararlo. ¿Cómo sabían? Era una comitiva grande, pequeña. ¿Cómo sabían desde tan lejos que Jesús, que el rey de los judíos, había que nacer en un lugar exacto, en el tiempo exacto? Y ellos, viendo una estrella, estudiando las estrellas, supieron. Vamos a ir para atrás 600 años. Se rebobina en su mente 600 años. Vamos a que me den la siguiente presentación, por favor. En aquellos años, Israel ya estaba dividida. El reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, el reino del sur, porque uno de los reyes quiso ser más listo que el padre. Entonces, por su grandeza, quiso ser más que su padre, más bueno. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en estos textos
nuevas versiones, más actualizadas, mejor traducidas quizás, no dice reyes. Dice en Nueva Versión Internacional, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. No dice reyes, ¿verdad? No dice magos, sino sabios. Dice otra versión, es latinoamericana, después de nacer Jesús en Belén, ahí dice casa de pan, que significa Belén, casa de pan, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Otra versión, nueva traducción viviente, creo que es esta, ¿sí? Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. En estas versiones, no, en la Reina Valera dice magos, pero aquí dice sabios. Entonces, ¿de dónde venían esos sabios? Nos hemos remontado, hemos ido atrás, a 600 años atrás. Entonces, decíamos que Jerusalén o Israel estaba dividida ya, y cuando un pueblo se divide, está debilitado, ¿verdad? Cuando una familia se divide, está debilitado. Cuando una pareja se divide, hay grietas, se debilita. ¿Y quién viene primero a esa debilidad? El enemigo. El enemigo. No a ayudarle, sino a debilitarle más y hasta destruirle. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya estaba dividido el reino, solo estaba dividido en dos. Una parte muy grande que dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, pero una parte que todavía tenía el templo para poder ir a adorar, poder ir a entregar ofrendas. Pero en ese tiempo llegó un reino grande, malvado, el reino de Nabucodonosor. En otras palabras, Babilonia llegó y llevó cautivo a todos los que quedaban ahí en Israel. Y en ese transcurrir del tiempo, vamos a pedir que pasen al siguiente diapositiva. Babilonia es la parte donde está color naranja. Aquí, ahí se ve que es un color naranja tipo una curva, ¿verdad? Todo eso dominó Babilonia. En ese tiempo estaba el rey Herodes, Nabucodonosor. Es un trabalengua, yo lo llamo de muchas cosas, muchas formas, el Nabu o el sin tocayo. Dice que nadie quiere ponerle nombre a su hijo Nabucodonosor. Entonces, gobernado por Nabucodonosor, esta Babilonia invadió y se llevó cautivos a todo Israel. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y se llevó a Daniel y sus amigos. Y entonces, en todo ese transcurrir, Nabucodonosor tenía sabios en ese tiempo, sabios, tenía brujos, hechiceros, unos consejeros, y dice que Nabucodonosor soñó un sueño. Todos los niños esto en la escuela dominical les enseñan. Soñó algo que usted sueña, se acuerda, ¿verdad? Y yo lo vivo cada vez. Me cuenta los sueños y pensamos qué quiere decir el Señor, o es solamente un sueño así. Pero Nabucodonosor dice que soñó. Y lo peor era
que no se acordaba de lo que había soñado. Y entonces Nabucodonosor mandó a llamar a todos los sabios y dijo, quiero que me resuelvan este misterio. He soñado algo y quiero que me les resuelvan. Entonces ellos tenían que decir que ha soñado, pero él no sabía, tampoco se acordaba. Si tú le cuentas un sueño y dice, esto puede significar esto, pero tampoco se acordaba lo que había soñado. Nunca nadie había pedido eso. Entonces los sabios de ese tiempo no han podido descifrar aquello ni poder revelar el sueño que había soñado Nabucodonosor. Parece un trabalengua Nabucodonosor. Entonces dijo aquí pero los sabios no pudieron interpretar nada. Una presentación, otra vez, porfa. Dice, por esto Daniel, en Daniel 2:12, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios, solamente porque no podían revelar su sueño. Ni lo que había soñado, ni él se acordaba, mandó a matar a todos los sabios, a todos. Pero Daniel estaba en otro sitio, en otro lugar, ahí en Babilonia. Pero Daniel, enterándose de esto, dijo, porque sus amigos estaban seguramente entre esos sabios, porque Daniel fue con sus amigos a Babilonia, le llevaron cautivo. Entonces Daniel se enteró, dijo a alguien, quiero entrar ante el rey. Y voy a pedir que me manden la presentación. Vamos a un poco acelerar, porque 600 años tenemos que volver al año 1 otra vez, ¿no? Tenemos que correr. Y Daniel se presentó ante el rey y dijo estas palabras. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel revela, le dice qué es lo que ha soñado Nabucodonosor, que ni él se acordaba. Le dice lo que significa el sueño, es con la estatua, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Nabucodonosor dice, ahora se humilla delante del Dios de Daniel. Delante de Daniel dice la palabra de Dios, pero cuando alguien se humilla, se está humillando delante del Dios que sirves, amén. Delante de Dios se humilló este Nabucodonosor, un hombre perverso, un hombre que tenía una gran nación que dominaba todos los reinos en aquel tiempo. Él se humilló delante de Dios. Daniel 6:46, ahí seguramente está. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Ahí sale la palabra incienso por primera vez. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y, léamelo, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahí sale la palabra sabios en vez de magos, porque la palabra sabio en el griego magoi, de ahí lo trajeron a mago. Magoi es sabio. Entonces, de ahí sale la primera palabra sabio. Entonces, no era, este vivía en Babilonia. Pero ¿qué pasó? Jefe supremo. Entonces, ¿quién pudo enseñar a los sabios de ese tiempo? Las estrellas, toda la sabiduría. ¿Quién pudo revelar lo que Jesús
iba a venir en ese tiempo cuando Jesús vino? Solo Dios, el Dios de Daniel, pudo revelarle a Daniel. Amén. Entonces, cuando ya estaba, el rey se postró, el rey servía al Señor, se humilló delante del Señor, un rey tan poderoso. Pero ahí no termina. Luego el rey, después de haber muerto, se hizo cargo el hijo, como en todos los reinados, el hijo, Belsasar. Su hijo se llamaba Belsasar. No Baltasar, cuidado. Belsasar. Entonces este hijo, seguramente el padre le enseñó muchas cosas, le contó muchas cosas de Daniel, porque en ese tiempo ocurrió muchas cosas. Y entonces este hijo dice que no se humilló como su padre delante de Dios, aunque sabía, aunque veía muchas cosas. Su hijo hizo banquete en una ocasión y dijo, traigan los utensilios que se utilizaban en el templo para hacer mi banquete con sus concubinas, con las mujeres, con varones, con otros amigos o amigotes, y a beber vino en los utensilios del templo, porque esos utensilios estaban sagrados, estaban dedicados a Dios. Trajo los utensilios para hacer un banquete, para usar en uso deshonroso. En esto me voy a detener. Tú también eres ese utensilio. Dice que somos barros delante de Dios. Cuando Dios te escoge a ti, no puede ser usado ese vaso como tú eres en cosas deshonrosas. Porque después vamos a ver lo que pasó con por utilizar un vaso que es de honra para uso deshonroso. A los jóvenes, cuídense, guárdense, son ustedes vasos importantes, consagrados a Dios para uso honroso delante de Dios. Para todos nosotros, no solamente a los jóvenes. A veces hacemos cosas que no debemos hacer y eso Dios no aprueba. Él hizo un banquete, pero trae consecuencias todas estas cosas. Trae muchas consecuencias. Y le dice Daniel, llamándole a Belsasar, le dice, y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Qué es lo que sabía Belsasar de su padre? Le dice, todo esto lo que sabías, lo que tu padre te enseñó, cómo es humillarse, porque su padre había dicho que todos adoren a ese Dios de Daniel, que todos se humillen. Pero ¿qué es lo que este hijo Belsasar vio? Dice que estaban todos en esa fiesta. Dice que Belsasar vio una mano ahí en la pared que escribía. Y dice Belsasar se asustó. Dice que entró un temor. Tú vieras ahí una mano escribiendo, caemos desmayados del susto, ¿verdad? Belsasar dice que vio una escritura, una mano que escribía, y él no entendía. Y mandó a llamar vamos con la siguiente presentación, mandó a llamar a Daniel. Se ha dormido. Y dice vamos atrás.
y dice que este rey, dice que al ver eso, dice que su rostro palidecía, se volvió pálido. Y dice que temblaba del miedo. Y la palabra mismo dice que sus rodillas con el otro tocaban porque estaba temblando, estaba asustado. Cuando hacemos las cosas malas, Dios siempre llega a revelar. Cuando hacemos las cosas de otra manera, de mala manera, Él utilizó los utensilios, lo que se utilizaban para honrar a Dios. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Entonces otra vez Daniel entra en escena y le dice, esto significa la escritura. La escritura está aquí en castellano, Mene, mene, tekel, uparsim. ¿Y qué quiere decir eso? Muchos lo saben, ¿verdad? Pesado fuiste en la balanza y has sido hallado falto. Eso es lo que significa. Y tu reino será quitado. Y esa misma noche el reino de Belsasar fue quitado. Hagamos las cosas bien. Esto nos enseña que hagamos las cosas bien, porque Dios puede hacer lo que sea con nosotros, o humillarnos, o desecharnos. Entonces, su reino fue quitado, esa misma noche fue muerto, entonces entró en escena otro imperio, el imperio de los persas, gobernado por el rey Darío. No se están aburriendo, ¿verdad?, con tanta historia. El rey Darío entró en escena. ¿Por qué llevo esto? Porque Daniel estaba en eso, y Daniel es importante, clave para que lleguemos a los reyes. No tengo aquí el reloj. Vamos a controlar. Entonces, este rey Darío dice que entró y llevó otra vez cautivos a Daniel, porque ya dominaba. Como el rey murió, entonces, tanto los Medo-Persa y todo ese territorio fue dominado por el rey Darío, por los Medo-Persas. Entonces ya el dominio, entonces dijo el rey, a Daniel no vamos a desechar, porque él sabía que era uno de los mejores. Y él le puso entre los sátrapas, dice, entre los líderes, entre los consejeros, a Daniel, y por encima de ellos. Claro, los otros, la envidia, como Daniel era gobernador, ya era jefe de los sabios en Babilonia, entonces el rey no fue tonto. El siguiente rey dijo, me llevo al mejorcito para que él sea también un consejero más, o en estos tiempos un ministro, uno que está cerca del rey. Entonces se llevó a él, y entonces la envidia lo que ha hecho con estos sátrapas, que Daniel era más que ellos en cargo, pero hicieron firmar al rey Darío un edicto en la cual que durante 90 días nadie podía orar, postrarse a otros dioses que no sea el Dios, o que no sea al rey Darío. Entonces Daniel, como de costumbre, cada día dice que se postraba 3 veces al día, y abriendo la ventana se arrodilló. Entonces estos hombres hicieron una trampa para hacerle firmar un edicto al rey, y el rey firmó sin darse cuenta, porque el rey lo apreciaba a Daniel, el rey Darío.
pero ha sido una trampa para Daniel y para el rey mismo, y el rey no podía abrogar esa ley. Esa ley ya estaba hecha, ya estaba firmada, y entonces le pillaron a Daniel orando, y dijo, el rey no tenía más remedio que mandarle. El castigo era meterle al foso de los leones. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué lindo, ¿no? Que Daniel era superior, dice que a ellos. Y más en Daniel podemos leer, vaya a leer, dice que cuando ellos comieron, dice, no de la mesa del rey, sino comieron lo que ellos habían pedido, dice que eran 10 veces mejor que los demás, ¿no? Daniel y sus amigos. Y aquí dice era superior a ellos, a los sátrapas. Y estos por envidia hicieron un edicto y firmó. Vamos a la siguiente presentación. Entonces, Daniel entró al foso de los leones, sabemos esa historia, y toda la noche seguramente, al día siguiente el rey preocupado dice que vio en el foso y Daniel estaba intacto. Y Daniel le dice, ese mi Dios ha cerrado la boca de los leones. Entonces el rey Darío ya creía, ya sabía ya creía en el Dios de Daniel, ya sabía lo que su Dios, nuestro Dios poderoso hacía. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada de parte mía. Es pues esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos su reino. No será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Después de este rey que reconoció, dice muchas cosas poderosas de nuestro Dios, reales de nuestro Dios. Que alguno, tu vecino, diga también, el Dios, vamos a decir, de Paco, mi amigo, ese Dios es verdadero. Porque no le ha conocido a Dios, sino le ha conocido a Paco, a ti, tu vecino, o tu amigo, o tu compañero de trabajo. Uy, tu Dios es realmente amoroso, porque tú eres tan amoroso conmigo, tan cariñoso, tan atento, que reconozcan a Dios por ti también, no por lo que le predicas, sino por tu forma, por nuestra forma de ser. Y después entró el otro rey, Ciro. Ya vamos a volvernos ahora al año 0, al año 1. Este rey Ciro también ha sido uno de los reyes que ayudó para que Israel vuelva a adorar a Dios y puedan reconstruir su templo y puedan adorar a Dios, pero no les devolvió en sí el territorio, sino le dijeron que vuelvan ahí, pero estaba en dominios todavía de los persas, pero volvieron todos a su tierra para poder otra vez adorar al Dios verdadero. Y después vino otros gobiernos poderosos. Después de los persas, los griegos dominaron también. Y luego vino un gobierno tan feroz, tan poderoso, que vamos a entrar en escena ya, el Imperio Romano. A la cabeza de Augusto César, emperador de Roma.
Pero él tuvo muchos problemas para poder dominar ciertos lugares. Se levantaron contra él muchos contrarios y tuvo que desplazarse, pero él no quería perder. No sé, pero la palabra de Dios se cumple. No sé por qué, decía, ¿por qué ocupó ese lugar de Jerusalén? Y él ocupó ese lugar de Jerusalén porque Dios quería preservar, porque allí tenía que nacer Jesús. Desde el principio, a la tribu de Judá lo llevó en cautivo, Daniel lo llevó cautivo ahí, aunque castigado, aunque en la cárcel, Dios siempre a su pueblo lo tenía ahí, porque de ahí, de la tribu de Judá tenía que nacer Jesús. Entonces, aunque usted sufra lo que sea, Dios le está guardando. En ese dolor, en ese sufrimiento, en las cosas que pasamos, decir, ¿por qué? Pero Dios te está preservando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy mal en cama? Porque en cama tal vez te quiere ver el Señor clamando a Él, Señor. Y Dios preservó a este pueblo. Y en Roma también. Y hemos dicho de que ocupó Roma ese lugar de Jerusalén. Y ahí puso un rey que no era judío, que no era de la descendencia de David. ¿Cómo se llama este rey? Herodes el Grande. No era judío, pero sabemos que el rey de Judá tenía que ser descendiente del rey David. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le llaman Hijo de David. Este rey era, dice, medonita, no menonita, medonita, que era descendiente de los hijos de Esaú, el que menospreció la primogenitura. Eso dicen los estudiosos, los historiadores. Entonces, el rey de Judá no era un judío, sino era uno de fuera, el rey Herodes. Le pusieron como rey de ese pueblo, un extranjero. Entonces, ahora vamos a Mateo 2, volvemos ahora. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos 10 minutos. Entonces, ¿quién enseñó a estos sabios que vinieron del oriente? ¿Quién les instruyó? Porque Daniel en su palabra dice cuándo iban a nacer y también que iba a nacer Jesús iba a morir. Está en el capítulo 7. Eso, léanlo, analícenlo. Hay que estudiar, pero hay que estudiar mucho. Unos sabios de Oriente, dice Mateo, Mateo 2, vamos al tema ahora. Ahora entendemos de dónde vienen los sabios. Daniel los enseñó, los instruyó y ellos sabían, eran estudiosos de las estrellas. Hasta ahora, en esos tiempos, Babilonia y los persas eran hombres inteligentes, la mayoría, pero de los inteligentes eran más todavía los que eran sabios. Porque desde aquellas épocas, ahora los minutos, los segundos que llevamos, dice que viene desde ahí. Muchos libros de matemáticas vienen de ese lado, de los medo-persas. Ahora actualmente Irán tiene un problema interno. Entonces desde Oriente llegaron estos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos
sabios. No están atentos. Unos sabios, ya el traductor, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué pasó aquí? ¿A quién le estaban diciendo dónde está el rey de Herodes? ¿El rey de los judíos? Al rey de los judíos, ¿no? Al rey de los judíos le preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde ha nacido? Eso es una ofensa, ¿verdad? Es como cuando te preguntan a ti, ¿dónde está su papá de este niño cuando tú eres el padre de este niño? O algo similar. Y este dice que se ofendió. Se turbó, dice. Vamos a seguir leyendo. Siguiente. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Dice que se turbó y se apresuró, dice, y llamó a los sacerdotes a indagar, porque los sabios ya habían venido ahí. Entonces les hizo esperar seguramente, convocó a todo el Sanedrín y les preguntaron, ustedes que son estudiosos de la Biblia, ¿dónde dice que va a nacer Jesús? Y ellos sueltan lo que sabían. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así ha escrito el profeta. ¿Qué profeta escribió esto? El profeta Miqueas. Miqueas, no solo en Daniel está, en muchos profetas. Isaías habla de Cristo. Ya hemos estudiado en la primera prédica de estos mensajes que estamos haciendo. Entonces, y dice ahí lo que dice el profeta Miqueas, y tú, Belén, en tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas es el antes, casi cientos de años también habló esto. Y los sacerdotes estaban hablando este tema. El rey Herodes les preguntó, ustedes saben que son estudiosos, ¿dónde van a ser? ¿Dónde iban a ser? Y estos abren sus pergaminos, dicen, en tal lugar, el profeta lo dice, tal lugar, en Belén de Judea. ¿Cómo ellos podían interpretar estos religiosos, pero no supieron interpretar que era el Mesías hasta hoy en día? Claro, porque ellos, como el rey les daba lo que necesitaban, el rey les daba su lugar, ellos tuvieron la facilidad de decir que nacía Jesús en Judá. Vamos siguiendo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces otra vez deja al Sanedrín, va a los magos. ¿Dónde dice la estrella? Les pregunta, ¿dónde dice que van a nacer? Entonces ellos le dicen, no le dicen el lugar, pero el rey quería calcular el tiempo, cuántos años, si ha nacido el niño ya o no ha nacido, cuánto tiempo ya tiene el niño, eso, porque indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Vamos adelante. Y enviando a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Astutamente él preguntó, yo voy a ir a adorar también, hágamelo saber. Y los otros seguramente se lo creyeron, sí, te avisamos. Fueron y vamos adelante. Los sabios fueron y ellos, viendo oído al rey, se fueron, y aquí
la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Vamos, siguiente, por favor. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Hay gozo cuando el Señor nace en nuestros corazones, ¿verdad? Hay gozo. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entraron, dice, a casa. No entraron como los pastores. Ahora vamos a leer los pastores. Los pastores dice que entraron y la señal que el ángel les dio que estaba el niño en pañales en un pesebre. Pero ellos entraron a una casa. Seguramente ya estaban instalados, el niño nació, ya necesitaba atenciones diferentes, entonces tuvieron que buscar una casa porque en ese lugar estaba lleno todo, pero seguramente encontraron, estaba en una casa, o no en su casa, sino porque tenían que volver, o tal vez estaba en su casa ya, pero dice que entraron a una casa, no donde estaba en el pesebre el niño, o sea, el niño ya había tenido su edad, 6 meses, 1 año, año y medio, algo así. Por eso el rey Herodes indagó, preguntó, ¿dónde iban a nacer? O la estrella, ¿qué decía? Entonces este rey Herodes, sabemos la historia, que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Por eso indagaba él. Pero siendo avisados por revelación, esto les avisó a los sabios, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor siempre te va a avisar a ti lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bien para tu vida. No tienes que soñar, muchas veces no tenemos que oír una voz audible, muchas veces no tenemos que hacer tantas cosas, solamente tu corazón sabe lo que estabas haciendo. O a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de un hermano que te va a hablar, o a través de lo que vas a leer en la Biblia. El Señor sabe lo que tienes que hacer y es bueno para ti. Amén. Entonces, en sueños fue revelado que no vayan a Herodes, porque Herodes tenía planes malvados, porque tenía que cumplirse. Ese niño tenía que crecer hasta los 30 años y morir por nuestros pecados. Amén. Así es que busquemos a Dios. Busquemos al Señor en nuestros corazones. Vamos a terminar ya. Lucas 2 habla de los pastores. Unos pastores dice que estaban haciendo guardia con sus corderos allá en Belén, porque Belén era un lugar donde criaban a los mejores corderitos para el sacrificio. Había muchos pastores ahí. Ellos estaban cuidando, velando, porque tienen que velar, porque si el cordero está lastimado, tenían que velar por los zorros, los lobos que venían ahí a atacar, y cuando el cordero tenía una herida, no podía servir porque ellos tenían que llevar al templo a la venta, porque era su negocio de ellos. Ellos tenían que vender los corderitos sin mancha, sin defecto. Entonces estos pastores dicen que estaban velando la noche y apareció un ángel. Y dice que una luz resplandeciente apareció y les dijo que ha nacido. Y la señal era que cuando vayas a entrar, encontrarás un niño en un pesebre,
el Señor siempre guía, amén. Siempre guía, siempre nos avisa de las cosas que, que van a ocurrir o de las cosas que son buenas para nosotros. Estos pastores, dice que llegaron y adoraron. Y fueron anunciando, dice, con alegría, con gozo. No me imagino cuán alegría podía ser, pero ellos, ¿cómo sabían que era Dios, era Jesús que tenía que nacer? Porque el ángel les habló, fue revelado. Hay una diferencia entre estos personajes, entre los sabios, o la Biblia dice los magos, los reyes. Hay una diferencia. Unos seguramente tenían mucho dinero, porque trajeron regalos a Jesús. Los reyes, los sabios, trajeron regalos de valor: oro, incienso, mirra. Pero estos pastores eran de condición humilde. Vivían porque tenían que trabajar duro para poder solventar su economía. Era tanta la diferencia, pero por eso Dios no hace diferencia, tanto a ricos, a pobres, a humildes, a grandes y a pequeños. Dios sigue revelándose, Dios sigue hablando. Amén. Pero ¿a quiénes Dios realmente revela estas cosas? A los que le buscan. Vamos por último a Jeremías. Jeremías 29, versículo 13. Ya lo tenemos. Todos vamos a leer fuerte en voz alta. 2, 3. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Estos sabios solamente fueron guiados por una estrella, porque ellos eran estudiosos. Y aparte, Daniel seguramente les reveló lo que él sabía, lo que Dios le había dicho. Pero ellos viajaron aproximadamente 2 años para encontrar dónde estaba Jesús. Y estos pastores solamente fue revelado por un ángel y le creyeron. Tú también puedes ser uno de esos sabios, porque la sabiduría te lo da el Señor. Aquí encuentras mucha sabiduría. Sé sabio, busca al Señor, como dice Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis. El que busca siempre halla, porque me buscaréis de todo corazón. Este año sea de búsqueda del Señor. Búsqueda del Señor no es venir un domingo, 2 horas y adiós. Búsqueda es constante, estudiar la palabra. Y a los jóvenes ayer les decía que este año sea un año lleno de palabra. No solamente porque le va a enseñar él o ella o el hermano que toca predicar, sino que ellos busquen, que crezcan en el Señor. Porque estos sabios no solamente enseñaron a Daniel, sino tuvieron que estudiar, tuvieron que hacer un esfuerzo. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él es el primero en buscarte a ti. Amén. Él se despojó de lo que era y se hizo humilde para poderte encontrar y poderte buscar. Yo nací un 25 de diciembre y ahora ya saben todos. Pero cuando era niño, a los
10, 9 años, más o menos, mis padres siempre hacían fiesta, pero no fiesta de cumpleaños, sino fiesta de Navidad, de día. E invitaban a algunos hermanos de la iglesia y venían algunos hermanos, cantaban y, claro, mi regalo era la ropa nueva, y yo siempre me gustaba porque me van a dar una ropa nueva de arriba para abajo. Entonces me vestían ese día. Y como era mi cumpleaños y como era Navidad, entonces festejábamos, pero no sabía, hasta ahora no sé si festejan mi cumpleaños o festejan Navidad, entonces, las dos cosas. Entonces, como vivíamos en un barrio un poco alejado, un barrio pobre, venían los camiones, unas camionetas del gobierno, creo que venían a repartir juguetes. Justo cuando yo estaba bien cambiado ya para la fiesta, vienen y todos los niños salen, claro, ellos con su ropa diario, pero me dice, y alguien me dice, pero no vas a ir así, si te ven así, no te van a dar regalo porque tú estás vestido como un rico. Y volví adentro a la casa y me cambié toda la ropa, me puse la ropa más vieja para recibir regalo. Y ese día me dieron regalo igual, me lo iban a dar igual porque no van a decir, porque, pero yo en mi razonamiento era eso, y me cambié todo, me puse, y el Señor hizo eso, se despojó de toda su deidad, de su corona, de su reino, se hizo pobre, no se vistió como yo para recibir, sino para dar. Para darte a ti la vida, primeramente. ¿Y por qué despreciamos eso? ¿Por qué menospreciamos? Yo me digo a mí, ¿por qué, Señor? Si tú has dejado todo, tu reino, todo lo que eras, no para recibir, sino para dar su vida entera. Él creció, nació y murió por ti y resucitó. Y Él viene por ti. Jesús viene. No te dejó abandonado. En la situación más difícil que nos encontremos, Él viene. Pase lo que pase en nuestras vidas. Por eso, el que busca siempre halla, porque el que me busca de todo tu corazón, ese halla. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias porque Él primeramente me ha venido a buscar a mí. Ha venido desde su reino para humillarse y rescatarte a ti. Y este año seamos agradecidos con Él. Amén. Él no va a traer regalos, tú eres el regalo que puedes, el presente que puedes traerle a Él. Oro, para que el oro se refina con fuego. Si el Señor te hace pasar por el fuego, serás más puro. Y los puros dice que entrarán al reino de los cielos. Él quiere verte como un incienso. El incienso, el humo siempre sube arriba. Tú seas la adoración cada día para Él. Y seas esa mirra que nuestra mortalidad, nuestras capacidades, que no te hagas grande porque somos mortales. El Señor nos da la eternidad. Esa mirra es porque sabían que Jesús iba a morir y le envolvieron, dice, con esa mirra y con hierbas amargas en su tumba. Algún día moriremos, pero nos iremos al cielo. Te damos gracias, Padre, bueno, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Que a través de los tiempos, Señor, has guardado tu pueblo, Señor,
y las profecías has hecho cumplir, Señor. Gracias, Señor amado, por tu amor, Señor, que nos guarda, tu amor que nos sostiene, Señor, cada día, Padre Santo. Queremos ser una adoración, Señor, un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Que tú eres el mejor regalo, Señor, que hemos recibido, Señor, tu salvación, Señor. Y podamos guardarlo, Señor, en nuestros corazones y compartirlo con los demás, Señor. Gracias. Gracias por venir a este mundo y crecer, Señor, saber lo que es sentir, Señor, frío, el calor, el cansancio, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor, Señor. Te has despojado, Señor, de tu deidad, de todo lo que tú eras, Señor, para salvarme, para darme vida nueva. Ayúdame, Señor, a serte fiel, Señor. Ayúdanos a toda la iglesia, embajadores de Cristo, que podamos este año, Señor, que comienza, podamos serte fiel, Señor, y podamos ser como ese incienso que sube, una adoración de verdad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, amado Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios Todopoderoso. El que revela todo, el que sabe todo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.